Aló, nuevamente buenos días. Bueno chicos, aló, sí, aló, listo, listo, dale, vale. eh, ya inicié la grabación de la clase. En este momentico pues vamos a realizar, digamos que ejercitación acerca de los últimos dos temitas, o es más, podríamos hacer ejercitación de producto punto, proyecciones, producto cruz y ángulo de vectores. Eso dependiendo de la necesidad que ustedes tengan en este momento. Ustedes saben que yo dejé una tarea, ¿cierto? Entonces de esa tarea digamos que podrían haber surgido ciertas dudas, ciertas preguntas. Algunos de ustedes de pronto estuvieron en la tutoría de ayer. Estuve conectado como de 2:20 a 3:30 más o menos, y despejamos algunas dudas acerca de todos esos últimos temas de geometría. Y pues digamos que como formalmente el segundo periodo inicia en el lunes, entonces vamos a aprovechar este espacio para dejar claridad en eso. ¿Listo? Entonces digamos que hoy estamos eh, en la expectativa de qué preguntas tienen ustedes, y si no, pues digamos que empezaríamos a hacer la ejercitación. Entonces a resolver entre todos algún tipo de ejercicio de los que ustedes crean más convenientes, ¿vale? Entonces en este momento digamos que los escucho, o si no, pues iniciamos la ejercitación. Ángulo entre vectores, listo, perfecto, vale. Vamos a explicar algo de eso, ¿vale? Listo, entonces creería conveniente que sí, efectivamente hacer un ejemplo de cada uno de esos, y digamos que ir construyendo el asunto, ¿no? Entre todos, porque ya se supone que ya se dictó la clase del asunto, pero igual eh, no está de más hacer uno u otro ejercicio para mayor comprensión de todos. ¿Me confirman si ven la pantalla, la pizarra? Listo. Bueno, entonces ángulo entre vectores. Listo. Entonces creería yo creería yo que es conveniente revisar un ejercicio en R3, ¿sí? Un ejercicio en R3 en donde apliquemos la fórmula para encontrar el ángulo entre dos vectores, y con eso pues digamos que quedaría mucho más claro el asunto. Entonces vamos a iniciar con dos vectores en R3. Vamos a hablar de V. Digamos que V sea menos 4,2,5, y W, el vector W, que sea 1, menos 3, menos 2. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿quién me podría recordar, si tienen apuntes, de cuál es la fórmula para encontrar el coseno del ángulo entre dos vectores? ¿Alguien la recuerda? Bueno, entonces, ¿cómo? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ok, algo así, ¿cierto? Entonces, bueno, la voy a colocar acá. Dime. Listo. Sí, correcto. Sí. Ahí habló la señorita Garay. ¿O quién?
Ajá, ok, listo. Vale, entonces efectivamente esa es la fórmula. Miren, voy a colocarla acá en azulito. Entonces acuérdense que el ángulo es el comprendido entre los dos vectores, ¿no? Entonces el ángulo comprendido entre los dos vectores, o sea, el coseno del ángulo sería producto punto de los dos vectores, ¿cierto? Sobre la multiplicación de las normas, ¿cierto? De los dos vectores, ¿cierto? Ahí estaríamos definiendo el coseno del ángulo. Entonces en este caso vamos a llamar el ángulo tita y vamos a trabajar con el vector v y el vector w, o sea que en este caso sería vector v producto punto con el vector w sobre la norma de a por la norma de a, la norma de, en este caso, la norma de v por la norma de w. ¿Listo? Entonces, aquí es donde viene el asunto. Producto punto entre v y w. Dependiendo de las capacidades, digamos, de cada uno, ustedes podrían hacer directamente el producto punto. Yo lo voy a hacer paso a paso para que no haya ningún inconveniente, digamos, en entender. Entonces voy a colocar los dos vectores primero, ¿cierto? Y generar ahí el producto punto sobre la norma de cada uno. Entonces acuérdense que la norma es la raíz. Y aquí, como hay otra norma multiplicando, entonces aquí va a salir como otra raíz, ¿cierto? Entonces v, entonces aquí tendríamos menos 4 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado más 5 elevado al cuadrado, cada una de las componentes. Y acá exactamente lo mismo, entonces 1 elevado al cuadrado más menos 3 elevado al cuadrado más menos 2 elevado al cuadrado, ¿cierto? Bueno, entonces como estamos en el tema de ejercitación, ¿quién me podría decir cuánto da el producto punto arriba? Todos deberíamos tener una hojita ahí al lado y un lápiz, ¿no? Entonces, ¿cuánto? Daría, ok, menos 4. Listo. En este caso, como estamos sacando el producto punto, entonces no se coloca coma, sino es la operación, ¿se acuerdan? Entonces, menos 4, menos 6 y... Perfecto, sí señor. Listo. Y abajo, entonces, la raíz, la primera raíz, ¿cuánto queda? Ah, bueno, entonces vamos a colocarlo en las... Ah, bueno, coloquemos acá los cuadrados. Entonces acá es 16, sí. Acá, 4, 25. Bien, y acá, aquí es 1, 9 y 4. Listo. O sea que la primera raíz, ¿cuánto suma? 16, 40. Perfecto. Y la segunda raíz, ¿cuánto suma? 14, ¿cierto? Listo. Ok. ¿Cuánto da la operación de arriba? Menos 20. Bien. Y abajo lo vamos a dejar así tal cual. Raíz de 45 por raíz de 14. Si en dado caso no tienen raíz exacta, ¿listo? Entonces, por el momento, tendríamos que el coseno de tita es menos 20 sobre raíz de 45 por raíz de 45 por raíz de 14. Entonces, acá es donde viene el asunto de pasar el coseno al otro lado como función inversa, ¿sí? Entonces, al pasarlo como función inversa, entonces ya tendríamos que tita es igual a coseno a la menos 1, ¿sí o no? Coseno a la menos 1 ¿de quién? Entonces, de todo lo que está acá. ¿Listo? Ya tienen listas sus calculadoras para que me den sus resultados. Entonces vamos a dar unos segundos y me dicen qué resultado les dio esto.
¿Listo? ¿Alguien ya les dio? Listo, vamos a anotarlo acá. 142.8. Estamos en grados, ¿sí? En degrees. Listo, entonces vamos a revisar. Coseno a la menos 1 de arriba va menos 20 y abajo va raíz de 45 por la raíz de 14. Listo. Entonces revisemos. Muy bien, entonces ese sí era el resultado, 142,8. Entonces acá el ángulo es 142,8 grados. Ese ángulo, recuerden que es el ángulo comprendido entre los dos vectores, ¿sí? Entre los dos vectores, o sea que si graficamos esos dos vectores en R3 y encontramos el ángulo comprendidos entre ellos, es 142,8. ¿Listo? Pero no les voy a pedir la gráfica, tranquilos, es solo encontrar el ángulo. Vale, muy bien. Entonces ese sería el proceso para encontrar el ángulo entre dos vectores. ¿Listo? Creería yo conveniente ir haciendo un ejercicio de cada uno. Es decir, ya vimos ángulo entre vectores y dentro del ángulo entre vectores ya ejercitamos el producto punto. Por favor no se les olvide que el producto punto, entonces en este caso con tres coordenadas sería esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, ¿sí? Y nos daría un número real, ¿sí? No nos va a dar un vector, o sea, no hay que colocarles comas, sino nos daría un número real. Y lo de la norma, pues yo creo que ya con tantos ejemplos imposible que no se nos haya quedado, que es la raíz de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes. Bueno, ahora otro ejemplo acerca de ¿cuál sería el otro? Proyecciones, ¿cierto? Proyecciones. Entonces vamos a colocar primero acá la fórmula, vamos a colocarla en verdecito. A ver, proyecciones. Listo. Para saber si se entendió la fórmula, voy a utilizar dos letras distintas. A ver, vamos a, ¿quién me podría decir cómo quedaría la proyección de M sobre el vector P? A ver, ¿quién me podría dar la fórmula? Si es la proyección de M sobre P, o sea, M cae sobre P. Sí, producto punto entre, en este caso vamos a colocar M y P, ¿sí? Divido la norma de P a la 2, muy bien, por P, sí, producto, sí, en este caso sería un producto escalar, un producto por escalar. Listo, muy bien, ¿quién está hablando ahí? Señor Jaime, muy bien, muchísimas gracias por su participación, eso es lo que yo necesito. Bueno, entonces, M producto punto por P sobre la norma de P al cuadrado por P. Muy bien. Entonces aquí acuérdense que la forma no cambia siempre y cuando ustedes tengan en cuenta que M cae sobre P. Si M cae sobre P significa que la cama a M se la arma P. Vean, la cama, yo la llamo así, ¿no? La cama se la arma es P a M. Entonces ahí es donde estaríamos, digamos que definiendo la proyección de los vectores. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Un ejemplo. Sí, un ejemplo. Entonces vamos ahora sí a colocar, digamos que M va a ser, en este caso vamos a colocar que M es el vector 5,4 y P vamos a definirlo como el vector menos 2,10. ¿Listo? Bueno, entonces gráficamente aquí vamos a tratar de hacerlo sin necesidad de GeoGebra, ¿sí? Entonces estaría pasando algo así. Entonces tendríamos acá
acá sí, y acá digamos que el eje Y. Entonces, el vector M es 5,4, entonces sería algo así, 5,4, ¿cierto? Y el vector P es menos 2,10. El vector P es menos 2,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta ahí. ¿Listo? Entonces, ahí tendríamos los dos vectores. ¿Sí? Ahí tendríamos los dos vectores. Entonces acá es 5, acá es 4, acá es menos 2 y acá es 10. ¿Sí? Listo. Ahora, vamos a hacer esta misma proyección. ¿Sí? Esta misma proyección. Entonces la proyección de M sobre P, ¿cierto? La proyección de M sobre P. Entonces, recuerden que la proyección de M sobre P, aquí tendríamos el vector M y aquí el vector P. Entonces tendríamos que generar de M a P una perpendicular, de M a P una perpendicular. Entonces, en este caso la perpendicular tendría que quedar algo así. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿en dónde se genera el ángulo de 90? Entonces aquí, digamos que ustedes van a tener una ventaja, y es que tienen regla o escuadra. Con la escuadra se puede generar ese ángulo de 90. Aquí yo lo voy a aproximar. Entonces digamos que ahí se generó un ángulo de 90, ¿listo? Ahí se generó un ángulo de 90. ¿Listo? Un ángulo de 90. Listo. Entonces, al generarse el ángulo de 90, acuérdense que M cae sobre P, entonces acá se genera un nuevo punto de intersección. ¿Sí? Aquí se genera un punto de intersección. Así que el vector proyección, el que estamos tratando de encontrar, tiene que quedar acá. Tiene que quedar acá. ¿Listo? Entonces, digamos que gráficamente ya estaría hecha la proyección, ¿sí? Ya estaría hecha la proyección. Ahora, vamos a encontrar la coordenada exacta de esa proyección a partir de toda esta operación. ¿Listo? Entonces, según lo que nos comenta aquí la fórmula, tendríamos que hacer primero producto punto entre M y P. Entonces aquí sería 5,4 producto punto con P, que es menos 2,10, ¿cierto? Sobre la norma de P. ¿Quién es la norma de P? Entonces, entonces la raíz de menos 2 al cuadrado más 10 al cuadrado, y no nos olvidemos de este cuadrado, el cuadrado que va por fuera, por el vector P. Listo. Por favor, alguien que me diga cuánto da este producto punto arriba. Menos 10 más 40. Si alguien está dando la respuesta ya y los otros están dando el proceso, o sea, no están bien, los dos están bien, tranquilos. Entonces, acá, menos 10 más 40, muy bien, menos 10 más 40 sobre la raíz de quién. ¿4 más 100, cierto? O sea, 104. Listo. Y esto elevado al cuadrado. Entonces, efectivamente podríamos haber cancelado acá o aquí también. Pues digamos que no hay ningún inconveniente. Entonces, cancelamos acá la raíz y acordémonos que debemos multiplicar por el vector P. Listo. Entonces, como alguien ya había dicho, esto daría arriba 30 y abajo daría 104, ¿cierto? 104 por P. ¿Se puede simplificar? Claro que sí. Se simplifica mitad de 30 y mitad de 104. 15 sobre 52. Listo, muy bien. Seguimos acá. Entonces tendríamos que todo esto es 15 sobre 52 por el vector P. El vector P es menos 2,10, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos que hacer la distributiva, ¿no?
Muy bien, muy bien. Listo. Y ambas se van a poder simplificar muy bien. Entonces, 75 sobre 26. Muy bien, ¿quién está hablando ahí? Señorita Laura, muchísimas gracias. Entonces, acá ya tendríamos nuestro vector ya simplificado. ¿Qué acabamos de encontrar? La proyección. Esta es la proyección, ¿listo? La proyección de M sobre P. ¿Listo? Entonces, antes de ir a hacerlo a GeoGebra, es más, podríamos aquí revisar si nos quedó bien, porque pues efectivamente estoy utilizando la cuadrícula. ¿Quién me podría decir aproximadamente cuánto sería este valor y cuánto sería aproximadamente este valor? Menos 0,57. Ok. ¿Y el otro? 2,88. Listo. Entonces, fijémonos si efectivamente esto se está cumpliendo. Vean. Se supone que esto está a escala. Entonces, revisemos. ¿Será que la coordenada acá, vamos a colocarlo aquí con la coordenada acá, sí cae en menos 0,57? Entonces, recordemos que si este es 2, entonces este sería 1, menos 1. Entonces, efectivamente, este valor de acá tiene que ser menos 0,57 porque está muy cercano a la mitad de menos 1, ¿no? Y este otro valor de acá, tiene que caer muy cercano ¿a quién? Entonces revisemos. 1, 2, 3. Ah, sí, entonces este valor de acá efectivamente tiene que ser aproximadamente 2,8. Entonces la proyección nos quedó bien, ¿sí? La proyección nos quedó bien. Bueno, ya viendo el ejercicio con detalle, ahí está todo el ejercicio. ¿Quién tiene alguna pregunta acerca de este ejercicio? Como se me olvidó colocarla, no van a tener que hacer la gráfica, ¿vale? Es solo hacer ¿cómo se llama? El proceso. Sí, el proceso, como tal el proceso algebraico. ¿Listo? Tienen que hacer esto. Y pues obviamente digamos que si ustedes quieren saber si les quedó bien o les quedó mal, podrían hacer la gráfica aparte o en el mismo GeoGebra geometría, ¿no? GeoGebra geometría pueden hacer esta construcción y darse cuenta si efectivamente les quedó bien o les quedó mal. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a recordar o a repasar la última operación que habíamos definido, que en este caso es el producto cruz, ¿no? Aquí vamos a colocar producto cruz, ¿cierto? Entonces acuérdense que el producto cruz lo habíamos visto como una aplicación, ¿sí? Y la aplicación nos hablaba de la norma de A producto cruz con B, ¿cierto? La norma, y en este caso pues digamos que como nos iba a dar un número real, entonces sería valor absoluto de A producto cruz con B. Entonces habíamos dicho que esto nos iba a dar lo mismo que el área del paralelogramo, ¿cierto? Y que si cogíamos este mismo producto y lo dividíamos en dos, ¿qué nos daba? Muy bien, el área del triángulo. ¿Listo? Entonces ustedes dirán, pero ¿cuál paralelogramo y cuál triángulo? Entonces, cuando ustedes tienen dos vectores, cualesquiera,
¿sí? Cuando ustedes tienen dos vectores cualesquiera, ¿cierto? Entonces esos dos vectores están generando en sí un triángulo, ¿cierto? Un triángulo, y también están generando un paralelogramo. El paralelogramo, obviamente, tendríamos que hacer acá un vector que sea de la misma longitud y paralelo al que está abajo, ¿cierto? Y el otro tendría que ser paralelo al que está a la izquierda, y ahí se generaría nuestro paralelogramo, ¿cierto? En este caso nos quedó como, bueno, ahí más o menos, ahí tendría que salir el paralelogramo. Entonces, el paralelogramo se genera con dos triángulos de la misma área. Entonces, si sacamos el área del paralelogramo y lo dividimos en dos, nos da el área del triángulo. Entonces acá el paralelogramo, ¿cierto? El paralelogramo sería todo esto, y el área del triángulo sería solo esto de acá, ¿cierto? Entonces esas dos cosas se pueden calcular. ¿Listo? Entonces nos quedan 15 minuticos para realizar este ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Necesito que me digan dos vectores. Ok, vamos a llamarlo, ¿cómo lo llamamos? A, L, listo. L y H, listo. Entonces, el vector L, menos 3, sí, menos 3,5, ok. Y el vector H, (8,2). Listo. Vector L y vector H. Ok, entonces habíamos dicho que para definir el producto cruz, ¿sí? El producto cruz entre dos vectores, entonces tendríamos que hacer lo siguiente. Aquí tendríamos que, bueno, aquí los puse uno debajo del otro, pero si los tuviésemos, digamos, uno al lado del otro, vamos a colocarlo otra vez acá. H, 8,2, ¿no? Entonces, para poder hacer el producto cruz, entonces tendríamos que hacer unas multiplicaciones, ¿cierto? Esas multiplicaciones son de la siguiente manera: se multiplican los extremos y se le resta la multiplicación de los internos. Muy bien, correcto. ¿Listo? Y ahí quedaría ya hecho el producto cruz. Entonces, revisemos cómo nos va acá. Entonces, acá quedaría el valor absoluto de menos 3 por 2, y se le resta la multiplicación de 5 con 8, ¿cierto? Entonces, esto que acabo de colocar acá sería L producto cruz H, ¿no? Eso sería L producto cruz H. Listo. Y acá, entonces nos daría menos C ¿cierto? O sea que todo esto nos daría menos 46. ¿Listo? ¿Y el valor absoluto de menos 46? 46, muy bien. O sea que el valor absoluto de L producto cruz con H, el valor absoluto de L producto cruz con H es 46. ¿Qué es ese 46? Correcto. Este sería el área del paralelogramo. Entonces, ¿cuánto valdría el área del triángulo? 23, ¿listo? 23. Cuando hablemos de área, acuérdense que las cantidades tienen que ir en unidades cuadradas. Entonces, no sabemos si son centímetros, no sabemos si son metros, pero podríamos colocar que son unidades cuadradas, ¿listo? Unidades cuadradas, para saber qué es una magnitud de área, ¿vale? Para saber qué es una magnitud de área. Y listo. Digamos que ahí ya estaría todo el repaso de las últimas tres operaciones que hemos mencionado en geometría. Está ángulo entre vectores,
está proyecciones de vectores en sobre otro y está una pequeña aplicación del producto cruz en R2. Acuérdense que esta es una aplicación en R2, ¿cierto? Una aplicación en R2, ¿vale? Entonces eso es lo que entraría, digamos que en evaluación, ¿sí? O sea, esto yo se los podría preguntar en un taller, se los podría preguntar en la bimestral, entonces digamos que esto es lo que entraría en este momento a evaluarse. Nada más, no se preocupen, nada más. Ahora, nos quedan en este momento, ¿a qué hora es que se acaba esta clase? A las 10, ¿cierto? Bueno, ayer lo hablábamos con unos compañeros sobre una de la última pregunta que yo hice en la tarea. ¿Quién me podría recordar cuál era esa pregunta? Correcto. ¿Qué pasaba gráficamente si el producto punto entre dos vectores da 0? ¿Cierto? Entonces, con algunos de los compañeros que estuvieron ayer en la tutoría, llegamos a la conclusión, o sea, a la respuesta a esa pregunta, ¿cierto? A la respuesta a esa pregunta. Entonces, vamos a compartir esa respuesta y pues el que tomó apuntes bien y el que no, pues ahí sí ya ni modos. ¿Quién me podría decir cuál fue la conclusión? Que había un ángulo de 90 grados. Entonces, la conclusión general, o sea, si yo les pido la redacción de esa conclusión, ¿cuál sería? Completa. Que también pueden quedar sobre los ejes. Que se forma un ángulo recto. Y son perpendiculares los vectores, correcto. Y son perpendiculares los vectores. Entonces, para poder, digamos que terminar y que todo el mundo tenga claro qué es lo que acabamos de decir, porque pues algunos estuvieron y otros no en la tutoría, entonces vamos a generar otro nuevo tablero y acá es donde voy a mostrarles ese resultado. Entonces, vamos a colocar los siguientes vectores. Vamos a tener en cuenta los siguientes vectores. A ver, yo miro por acá. Listo. Entonces acá vamos a trabajar los siguientes vectores en R2. Entonces sean A y B pertenecientes a R2, ¿cierto? Entonces, donde A es, aquí lo tengo, menos 1,3 y el vector B es el vector menos 6, menos 2. ¿Listo? Menos 6, menos 2. Entonces, vamos a revisar cuánto da el producto punto. Entonces, ¿quién me dice cuánto da ese producto punto? O sea, 6 más menos 6. Ok, vamos a colocarlo 6 más menos 6. ¿Cuánto daría entonces? 0. Ok. Entonces, bueno, yo les había dicho, bueno, ¿qué significa gráficamente que el producto punto? ¿Sí? Que el producto punto entre dos vectores, pues de 0, ¿cierto? Entonces, digamos que gráficamente podríamos llegar a la conclusión de que el ángulo que ellos forman es de 90. Pero si el ángulo que forman es de 90, podríamos, digamos que, verificarlo con la fórmula, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, o sea que el coseno del ángulo es igual al producto punto de A con B sobre la norma de A por la norma de B. Y aquí va a pasar algo interesante. ¿Se acuerdan que ya hicimos el producto punto? ¿Cuánto dio el producto punto? 0. Y 0 dividido cualquier cosa da 0, ¿cierto? O sea que
el coseno del ángulo es igual a cero, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo así que el coseno del ángulo es igual a cero? Sí. Cuando ustedes pasen el coseno al otro lado, quedaría coseno a la menos 1 de 0. Y si ustedes tienen la calculadora en radian, en grados, ¿cuánto da coseno? Da 90. Ah, o sea que gráficamente, si el producto punto entre dos vectores da 0, significa que el ángulo comprendido entre ellos dos es un ángulo recto. Por lo tanto, el vector A y el vector B son perpendiculares. Y perpendiculares. ¿Listo? Y por último, ya para finalizar la clase, en geometría vectorial, ¿sí? En geometría vectorial, cuando ustedes están hablando de vectores, no es necesario decir que son perpendiculares. Hay un concepto mucho más específico para vectores, porque la perpendicularidad es para segmentos y para rectas. Para vectores se dicen que ser perpendicular es lo mismo que ser ortogonal. ¿Listo? Ortogonal. ¿Vale? Es como, digamos que la formalidad que tiene la geometría vectorial. Ya no se dicen que son perpendiculares. Igual, se puede decir, ¿sí? Se puede decir y yo no tendría ningún inconveniente, sino que para vectores ya no se dicen perpendiculares, sino se dicen ortogonales. Entonces, son ortogonales. O sea que esa sería la respuesta a la última pregunta que hicimos. Entonces, ya para poder medir, ¿será que alguien de ustedes me podría dar un ejemplo de otros dos vectores que sean ortogonales? Ya saben que es ser ortogonal, ya saben que es ser perpendicular. ¿Quién me podría dar un ejemplo? Menos 9,6 y 2,3. Revisemos entonces, menos 9 por 2 es menos 18 y 6 por 3 es 18. Si sumamos estas dos cosas es 0. Efectivamente, estos dos vectores son ortogonales. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces chicos, ya nos quedan 5 minuticos, no los molesto más, la tarea ya quedó lista desde la clase pasada. Esperemos que todo esto les haya sido de ayuda, pues para que puedan hacer su tarea de manera completa. Y la próxima semana, ¿sí? Bueno, la tarea la van a poder realizar en estos días, o sea, en este fin de semana, en los minuticos. Es más, por la tarde, como no hay lúdicas ni nada, entonces ustedes podrían hacer esa tarea. Yo la voy a pedir no para la siguiente semana, sino para la otra. O sea, digamos que este lunes en 8. ¿Listo? En un documento, sí, correcto. Entonces van a enviarme las tareas que dejé. Todas las tareas que dejé son 3 tareas en un documento Word con las foticos. ¿Listo? Y con eso pues ya sacaríamos la primera notica. Ahí en realidad es una nota bastante sencilla de sacar, porque digamos que hicimos bastantes tutorías, explicamos algunos ejemplos, hicimos algunos ejercicios de las propias tareas. Entonces espero que esa nota sea muy sencilla para ustedes y que la puedan entregar. ¿Listo? Listo chicos, entonces ya quedan 5 minuticos para que, no sé si ahorita es que es descanso. Sí. Con otros, claro, con otros. ¿Sí? Vean que es sencillo, póngale cuidado, es sencillo. Voy a darles algo acá para que ustedes puedan guiarse. Vean. Póngale cuidado. Si yo les doy el vector menos 3,8, ¿sí? ¿Quién me podría decir otro vector que sea perpendicular a él? Vean, es correcto, vean.
Ahí les dijeron la respuesta, a ver, 8,3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la multiplicación de esto da 24, negativo. Y la multiplicación de esto da 24, positivo. O sea que si ustedes suman estas dos cosas da 0, es decir que si ustedes grafican en GeoGebra o en una hoja estos dos vectores, ellos dos forman un ángulo de 90 grados. ¿Listo? El ángulo entre ellos dos es de 90 grados. Y ya, es muy sencillo sacar esos ejemplos. Listo chicos, entonces tengan este tiempito para poderse conectar a la otra clase que tienen, o en este momento en que estamos, sí, o no, hora pedagógica. Ah, ok, entonces sí, dime, que si todos los días, ¿qué? Perdón. Ah, ok, pues de lunes a jueves hasta por el momento hasta las 3:30, ¿no? Porque de 3:30 a 4 era la agenda. Entonces tendrían que esperar el comunicado oficial de académica, pero por el momento sería hasta las 3:30. Y los viernes, pues como no hay lúdicas, las clases terminarían a la 1. Listo. Bueno chicos, entonces vayan y se conectan a la otra clase. Ah, no, sí, es pedagógica, perdón. Entonces vayan y descansen. A las 11, según según el horario, ustedes tienen clase a las 11:30, ¿no? 11:30, 12:15 y de 12:15 a 1 de la tarde. Serían las últimas dos clases de hoy. Listo. Bueno chicos, hasta luego. Bueno, que estén bien. Bueno, hasta luego. Que les vaya bien.